capítulo 4, del verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Tres, gracias. Capítulo 3. Sí, no tiene 4, tiene 3 más. Gracias. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Voy a ir leyendo y luego vamos a ir revisando lo que el pasaje nos enseña. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Escuchen muy bien. Pero fiel es el Señor, que los afirmará y guardará de todo mal. Y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacéis y haréis lo que les hemos mandado. Versículo 5. Y el Señor los encamine vuestros corazones al amor y a la paciencia de Cristo. Pero les ordenamos, mis amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de ¿quiénes? ¿De quién? De todo hermano o todo creyente, como dice la versión del hermano Pedro, que ande como desordenadamente y no según la enseñanza que han recibido de nosotros. Porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitar, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajando con afán y fatiga de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, no porque no tuviéramos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que ustedes lo imitasen. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos eso. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco ¿qué? Coma. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que les estamos ordenando por medio de esta carta, a este señálenlo y no se junten con él para que se avergüencen. Mas no lo tengan por un enemigo, sino amonéstenle como hermano. Y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con ustedes. Amén. Ya. Mis amados hermanos, para poder entender lo que esta epístola de Tesalonicenses en su capítulo 3 nos está enseñando, es necesario que tengamos en cuenta algunas cosas de lo que los dos primeros capítulos nos enseñan. El primer capítulo es una exhortación a los creyentes a mantenerse firmes en la fe que hemos recibido del Señor. Y es una continuación de la primera carta donde el apóstol Pablo les estaba advirtiendo de qué era la fe, de cómo ellos tenían que mantenerse firmes en la oración, en la disciplina eclesiástica, por decirlo de alguna manera, pero también les advertía acerca de que los tiempos finales ya estaban cerca. Primera Tesalonicenses, sus capítulos 4 y 5, hacen unas amonestaciones y unas advertencias sobre que ya se estaban viviendo los tiempos finales y que nosotros deberíamos estar apercibidos de esos tiempos finales. Tener paz, tranquilidad, confianza, como lo dice en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, de que nosotros no estamos reservados para ira, sino para alcanzar la misericordia y la salvación de Dios. Luego, en segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo les manda una segunda carta, que es la que estamos leyendo. En el capítulo 1, les sigue recordando esas cosas de las que les habló en su primera carta, y les sigue recordando que deben mantenerse firmes en la fe que fueron llamados. Luego, en
su capítulo 2, les vuelve a recordar que no está en demora por venir el hombre de pecado, el que el mundo conoce como el anticristo o el cristianismo conoce como el anticristo. Les está advirtiendo que tarde o temprano llegará y se levantará este inicuo. Y que la iglesia debería mantenerse firme, no amedrentarse, no tener temor, pero sí estar apercibida y tener conciencia de lo que está pasando y entendimiento para que estos eventos no los sorprendan. Y en el capítulo 3, después de hacer todos estos llamados de atención, viene el apóstol Pablo y dice en el versículo número 1, por lo demás, teniendo claras ya estas cosas, por lo demás, hermanos, oren por nosotros. Y aquí entra un asunto bien tremendo. El apóstol Pablo siempre dice, oren los unos por los otros, nosotros oramos por ustedes para que el Señor haga un milagro, pero ahora el apóstol Pablo aquí le dice, oren por nosotros. ¿A quiénes se refiere por nosotros? Por los que trabajan en la obra del Señor. Oren por nosotros. Porque es necesario orar por el pastor o el líder de una congregación, por los que trabajan y administran en la iglesia. Porque dice el apóstol Pablo lo siguiente, oren por nosotros, ¿para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como también lo fue entre ustedes. Muchas veces hemos tenido que escuchar hermanos y hermanas que dicen, si usted no hubiera venido a traernos la palabra. Y uno le dice, no fui yo, fue el Señor. Sí, varón, pero el Señor lo trajo y lo puso a usted en el camino. Y gracias al Señor, porque por medio de ese instrumento he conocido la verdad y estoy entendiendo la palabra del Señor. Pero el apóstol Pablo exhorta a la iglesia que así como usted fue beneficiado y favorecido por la gracia del Señor, que por medio de un hombre, una mujer que le sirve al Señor, usted conoció el evangelio de verdad. Dice, ore para que de esa misma forma que usted pudo conocer y entender el cristianismo, la verdad, el evangelio del Señor, ore para que el Señor siga usando sus siervos, para que la palabra siga siendo predicada, para que siga siendo transmitida, para que siga llegando a más corazones de hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos que necesitan conocer la verdad del evangelio. Oren por nosotros para que la palabra del Señor sea glorificada y corra, así como lo hizo entre ustedes y lo está haciendo entre ustedes. Pero no solo por esto, oren también, versículo 2, para que el ministro de Dios, los que trabajan en el ministerio, seamos, dice Pablo, librados de hombres perversos y malos, porque esta fe no es de todos. Yo en las charlas que sostuve ayer en los hogares que estuve visitando, hice un énfasis en las 2 charlas que estuve acerca de todas las dificultades que nosotros los que trabajamos en el ministerio tenemos que afrontar. Dificultades de muchos índoles. Y a veces la iglesia ni se entera de las cosas que a veces nosotros tenemos que sufrir para poder llevar la palabra de Dios. Y hablo de nosotros, hablo es de aquellos de los que nos preocupamos por hacer las cosas al derecho, dentro del orden correcto, de los que no tenemos la congregación como un negocio, como una empresa, sino los que realmente estamos procurando predicar la palabra de Dios tal cual es, honestamente, con sencillez de corazón, sin buscar la gloria de hombres, sin buscar el beneficio de nadie, sino procurando hacer lo que el Señor nos ha encomendado de la mejor manera. Pablo, Pedro y los demás apóstoles así lo hacían. Predicaban de corazón. No iban por el dinero de las personas. No iban por congraciarse con hombres. Sufrieron prisiones, cárceles, persecuciones, azotes, vituperios. ¿Qué es vituperio? Hermano, ahorita le aclaramos las preguntas al final. Ojo a esto, sufrieron vituperios, persecuciones, sufrieron de toda clase de cosas en contra de ellos. Por predicar el evangelio. Murieron de maneras terribles. Yo lo he dicho y lo hemos enseñado y lo hemos visto a través de los estudios.
6 de los 12 apóstoles fueron crucificados, al igual que su Señor. A otros los decapitaron, como a Pablo. A otros los mataron con filo de espada. A otro, por ejemplo, a Santiago, a Jacobo, lo lanzaron del pináculo del templo. De una olla caliente A Juan lo metieron entre una olla de agua y aceite hirviendo. Y así, Pedro murió crucificado a la inversa. Y así, la historia de estos hombres que no vendieron su fe ni sus principios, sino que estuvieron dispuestos a hacer la obra de la manera correcta y aún murieron por hacerlo de la manera correcta. Y aquí el apóstol Pablo dice, oren por nosotros, porque no solamente él, sino muchos como él, estaban preocupados por enseñar la palabra y hacer la obra de la mejor manera. Ahora, en estos tiempos, aunque el cristianismo está tan distorsionado, aunque hay tantos predicadores que solo se preocupan por enseñar cosas equivocadas y por estafar a la gente usando la fe como medio para hacerlo, recuerde que aún en estos tiempos tan difíciles, en el cristianismo, habemos personas, habemos pastores, hay hermanos y hermanas en el mundo entero que nos estamos preocupando por enseñar correctamente la palabra, por enseñar una palabra que sana e irreprochable, que en verdad transforme y ministre el corazón de quienes la escuchan. La pregunta es, ¿qué tanto usted está orando por sus pastores? ¿Qué tanto está orando usted por los que los presiden? ¿Qué tanto está orando la congregación por su servidor? Eso se los dejo en su corazón. Porque hombres perversos y malos, hay que orar para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Algunos hermanos saben en este momento que de parte de mi propia familia estoy recibiendo persecución en Bogotá. De un miembro de mi familia estoy recibiendo una persecución tremenda. Tremenda. Tan tremenda que hasta amenazas de muerte estoy recibiendo. Tan tremenda que esto se ha tenido que llevar a los estrados judiciales. Y mi familia, mi esposa, mis hermanos de la iglesia, todos nos hemos dado cuenta que esa persecución es sencillamente porque están en contra de la palabra de Dios. Es simplemente porque la ideología de esta persona y sus pensamientos son contrarios a la cruz de Cristo, son contrarios al sano evangelio del Señor. Y como están en contra de Cristo, están en contra de nosotros. A algunos les parece terrible esto, pero el mismo Señor Jesús le dijo, mire, si esto hicieron conmigo, la rama, ¿cierto? El tronco, la vara de Israel. Si esto hicieron conmigo, que Él no cometió pecado, que Él no falló, y a Él lo persiguieron, a Él lo trataron feo, lo insultaron, lo crucificaron, lo mataron como lo peor de lo peor. Si hicieron eso con Cristo, Él le dijo, si hicieron esto conmigo, ¿qué no harán con ustedes? Por eso es necesario que usted, como hijo de Dios y como miembro de una congregación, esté orando por sus pastores. Por quienes se preocupan por enseñar la palabra y hacer las cosas de la mejor manera. La primera invitación que la palabra del Señor nos hace es, si usted hasta este momento no ora mucho por su pastor, empiece a hacerlo. Así como la misma escritura, y ayer lo hablábamos, nos dice que hay que orar por nuestros gobernantes. Porque si oramos para que el Señor tome el corazón de quien gobierna, y el que gobierna lo hace bien, el pueblo se beneficia. Pero si el que gobierna lo hace mal, pues todo el mundo sufre. De la misma manera que se nos pide orar por hombres seculares que dirigen nuestra nación, que no tienen de temor de Dios, oremos cuanto mayor dedicación y devoción cree usted que debemos tener para orarle y pedir a Dios que protege y guíe a quienes se preocupan por enseñar la palabra sana. ¿Cuánta mayor devoción implica eso?
Sigan, bienvenidos. Háganse por acá. Aquí capítulo 3. Entonces, esa es la primera recomendación, mis amados hermanos. Pero la escritura no se queda solo ahí. Versículo número 3. Pero fiel es el Señor, que los afirmará y los guardará ¿de qué? De todo mal. ¿Sabe por qué muchos hermanos le sacan el cuerpo al ministerio? ¿Le sacan el cuerpo a servirle al Señor? Porque ellos saben que servirle al Señor implica estar dispuestos a dejarlo todo, pero a su vez darlo todo por la causa de Cristo. Porque mucha gente no se compromete en la iglesia, no se compromete con el Señor y su palabra. Solo quieren hablar, como dice por ahí el refrán. Es muy fácil hablar del toro desde las tribunas, del torero que está allá. Es que no. Vaya usted y bájese y métase a la arena y póngase frente al toro. Métase usted en los zapatos, en la piel, en la vida realmente de los que ministran y presiden el Evangelio, de los que lo hacen correctamente. Porque muchos se quieren meter en los zapatos del predicador mentiroso que tiene la iglesia como un negocio. En esos zapatos sí se quieren meter, como al pastor allá le va a ir. Yo sí quiero ser esa clase de pastor, del que roba, del que estafa, del que usurpa la fe. Pero cuando alguien ve un ministerio correcto, una enseñanza correcta, un hombre, una mujer que verdaderamente le sirven al Señor por pasión y con temor de enseñar lo correcto, cuando otros ven ese ejemplo, ahí sí ya no se quieren meter. Ahí sí ya no son tan valientes. Ahí sí ya no son tan guapos. Porque saben que servir al Señor correctamente demanda todo de nosotros. Tiempo, pasión, devoción, sacrificios. Y estar dispuesto a dar verdaderamente la vida por el Señor y por su obra. Pero los que servimos al Señor sabemos, como decía el apóstol Pablo, sabemos que el Señor es quien nos guarda. Y sabemos que el Señor nos librará de todo el mal. Pablo lo dijo y fue decapitado. ¿Falló la fe de Pablo? No. Jesús dijo a sus apóstoles, escuchen bien, Jesús les dijo a sus apóstoles que si querían estar al lado de Él en los cielos, tendrían que ser participantes, beber de su misma copa. Y ese beber de la misma copa implica participar de los padecimientos a los que Él fue sometido. Pero muchos cristianos no quieren hacer ni esto por la causa de Cristo. Quieren vivir su cristianismo relajados, como dicen, ir en lancha relajados, y así no es. Nuestra fe en Cristo demanda compromiso, demanda estar dispuestos a hacer sacrificios, demanda estar enteramente conscientes de que antes de pensar en nosotros, debemos pensar en aquellos que son nuestros hermanos y hermanas en la fe. Si usted como hijo o hija de Dios no ha dimensionado, no ha visto esto, no entiende esto de esta manera, entonces toda su fe hasta este momento puede estar siendo vana. El apóstol Pablo sufría y los apóstoles sufrían persecuciones. Por los caminos que iban, muchas veces dicen no eran seguros, habían ladrones, habían muchas cosas, peligros de muchas índoles. Y nada de eso les importó con tal de ir a hacer la obra.
como ministros del Señor, en medio de un paro nacional, en medio de protestas, en medio de bloqueos, fácilmente el pastor Adrián hubiera dicho, suspendemos y no vamos a Granada. Fácilmente el hermano Marco que nos trajo hubiera dicho, no, yo no me arriesgo, Pero el amor que tenemos hacia la obra y la responsabilidad que como hijos de Dios tenemos de hacer su obra, nos obliga. No solo nos impulsa, nos obliga. Porque carga me es impuesta, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 9. Y ay de mí si no lo hago así. Unos quieren andar en avión, que los esperen con limusina, que los pongan en el mejor hotel, que les tengan escolta, policía. Nosotros lo único que le pedimos al Señor es que su Espíritu vaya delante de nosotros, no más, y nos guíe. Y a muchos de ustedes les parecerá, eso no es nada. Venga, hágalo usted. Venga, hágalo usted. Por eso es que el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 4. Y tenemos confianza. Tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que así lo hacen y así lo harán en lo que les hemos mandado. Cuando hay un hombre de Dios que predica correctamente y está enseñando la verdad, la confianza de ese varón es que la iglesia está haciendo lo correcto. La pregunta es, mis amados hermanos, escúchenme bien. Yo con confianza puedo decir en este lugar que estamos enseñando lo que es correcto. Y ustedes lo saben. Manalina, por favor. Juiciosa. Ojo a esto. Pero la pregunta es, ¿ustedes están haciendo lo correcto? ¿Ustedes están realmente aplicando en su vida la sana palabra que están recibiendo? Y no le hablo solamente a los hermanos adultos, le hablo a los niños también, porque aquí hay un grupo de niños, aquí está la generación Impacto, y están aprendiendo también sus responsabilidades. ¿Qué dice la palabra? Hijo, obedece en todo a vuestros padres. Respete a sus padres. Y eso se les ha enseñado aquí, porque la hermana Diana se los ha enseñado por la palabra de Dios. Ustedes, hijos, están respetando y obedeciendo a sus padres. ¿Están haciendo lo que es correcto? ¿Quieren que les diga la verdad? No lo están haciendo. No hablo por todos, pero sí por la gran mayoría. Ustedes no tienen excusa, niños, de decir que no se les está enseñando lo correcto. Y así como ustedes no tienen excusa, ningún hermano en esta congregación tiene excusa de decir que no se le ha enseñado lo correcto en cuanto a las enseñanzas que han recibido de parte de nosotros. Porque si de algo nos cuidamos, es de procurar presentar un mensaje sano, claro, irreprochable y que esté claramente establecido en las Escrituras. Así que quien se comporte de manera contraria no puede decir que lo ha recibido de nosotros. Yo tengo confianza y le pido al Señor que lo que enseñamos no caiga, como dicen, en sacos rotos, sino que llegue al corazón de ustedes y pueda ser puesto por obra y práctica en su diario caminar. Porque la escritura del Señor, la palabra del Señor, no es tan solo para oírla. Acuérdense que la escritura dice, no sean tan solo oidores de ella. Porque muchos religiosamente, cada domingo, cada estudio bíblico, van y aprenden, y aprenden, y aprenden, y escuchan, y escuchan, y escuchan, pero no viven la palabra, no la practican. No sean tan solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra.
Y Pablo decía, yo tengo confianza, tenemos confianza respecto a ustedes de que así es que lo están haciendo y así lo harán como les hemos mandado. Versículo 5, y el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia en Cristo. Cualidades que siempre se han resaltado en la Escritura y que predicación tras predicación son inevitables mencionar, porque la palabra nos la recuerda por todo lado. El amor de Dios, el amor, la coinonía que como iglesia debemos tener. Nunca debemos conformarnos con la unidad y el amor que tenemos entre nosotros, sino cada día debemos procurar crecer en ese amor. No se conformen con el amor y el cariño que se tienen hasta este momento. Procuren que cada día ese amor sea más genuino, más transparente, más real, más comprometido los unos con los otros. Pero asimismo, procuren que cada día la paciencia, wow. El hermano Luis, que ya lo publicó en el grupo, me grabó en una de las predicaciones que yo estaba dando, ¿cierto? Allá en Bogotá. Y yo les decía en la predicación allá en Bogotá, y yo como que repetí 3-4 veces, ¿qué culpa si la Biblia dice paciencia, paciencia, paciencia? Y el hermano llegó y lo publicó allá, paciencia, paciencia, paciencia. ¿Qué más podemos decir? Así lo dice la Escritura. Y escribió el significado. Y escribió el significado. Esperar en las calamidades o en las cosas malas, esperar el bien. Exacto. Esperar el bien, tener paz, equilibrio, comprensión. Eso tiene un trasfondo tremendo. Pero aquí dice la Escritura, el Señor los encamine a ustedes al amor de Dios, el verdadero amor, que es limpio, que es puro, que es santo, que es perfecto y no tiene fingimiento. Pero también los encamine a la paciencia ¿de quién? De Cristo nuestro Señor. Seamos pacientes. Y aquí viene algo tremendo. Versículo 6. Pero les ordenamos. Muy pocas veces en las Escrituras yo veo que el apóstol Pablo se atreve a ordenar cosas. Él siempre decía, el Señor dice, el Señor enseñó, hemos aprendido, hemos recibido, pero varias veces el apóstol Pablo y el mismo apóstol Pedro y otros apóstoles tuvieron que dar órdenes explícitas a la iglesia. Por muy bueno que fueran los hermanos, por muy buena convivencia que tuvieran, tuvieron que dar órdenes claras, concisas, directas, y casi todas estas órdenes tenían un común denominador: el cuidarse de las malas doctrinas, de las malas enseñanzas, de los falsos profetas y de aquellos que diciendo ser hermanos no lo son. Dice aquí la Escritura: pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten ¿de quién? Dígalo, léalo conmigo, ¿de quién? De todo hermano que ande desordenadamente. Ojo a esto. ¿Cuál es la ordenanza de Pablo en la iglesia? Que se junte, que ande para arriba y para abajo con el hermano desordenado. No. ¿Qué versículo es? Que se aparte. Versículo 6. Señora. ¿Puedo leer acá? Claro que sí, en la versión que usted tiene. Hermanos, les ordenamos a nuestro Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano que no quiera trabajar y que no viva de acuerdo con las enseñanzas que les hemos transmitido. ¿Qué? Trabajar. Trabajar. Wow. ¿La iglesia es un negocio? Pero tristemente muchas personas diciendo ser cristianas tienen la iglesia como un negocio. Lo he escuchado presencialmente, no me lo han contado, lo he escuchado, de pastores que dicen delante de su congregación: es que si yo no pido plata en la iglesia, ¿de qué voy a vivir? Y lo digo porque así pasó.
Un día enseñando sobre los diezmos en una congregación, al pastor que estaba dirigiendo la congregación no le gustó la enseñanza que yo estaba dando, porque obviamente nosotros sabemos que los diezmos y las ofrendas ya no son bíblicos para nosotros, ¿cierto? No es una obligación, no está ordenado. Ni Jesús ni los apóstoles pidieron diezmos. Eso era para la ley y los levitas. Pero estos piden diezmos y son descarados y hacen listas y los ponen en escarnio al hermano que no ha pagado el diezmo, y los deudores, los que están atrasados, los que deben. Ni gotagotas que fueran, hermano. Y escriban un papelito, ¿cuánto gana cada uno? ¿Cuánto vale una Mucho gusto, una entrada? vamos, ¿no? Mucho gusto, señor Luis Ángel, Dios lo bendiga. ¿En qué trabaja usted? Yo soy ingeniero, no sé qué trabajo. ¿Y cuánto gana usted? 2 millones, bueno, ya sabe, 200,000 pesos todos los meses. El 10%. Porque así de descarados son. Y como la gente no conoce su fe, como la gente no lee Biblia, como no se preocupa por escudriñar las escrituras, como Jesús nos lo ordenó en San Juan 5:39, por eso es que viven engañados, arrodillados a hombres mentirosos que los estafan y los conducen por herejías destructoras. Y todo lo que acabo de decir lo dice literalmente. ¿Cómo lo digo? Como lo acabo de decir la escritura. Doctrinas destructoras, doctrinas de demonios. Les dice mentirosos, les dice ladrones, les dice mercenarios, les dice vividores, les dice mercaderes de la fe, les dice mutiladores del cuerpo, les dice perros, les dice cerdos, ladrones. Jamón. Y eso lo dice la escritura. Pero cuando uno habla la sana palabra, entonces muchos dicen, no hable del varón de Dios. ¿Cuál varón de Dios? San Juan capítulo 10 dice que el que hace eso no es un pastor, sino es un asalariado al que no le importan las ovejas. Y lo dijo Jesús en San Juan 10. No me lo cree, vaya, búsquelo y léalo usted bien. Así es. Porque ellos, no el diablo, ellos, estos mentirosos, estos vividores, estos ladrones, no han venido sino para matar, hurtar y destruir. Mas Cristo ha venido para que nosotros tengamos vida y una vida en abundancia. Amén. Cuando usted lea ese texto, revíselo bien. Ahí no menciona al diablo. Ahí no dice que es el diablo el que vino a matar, hurtar y destruir. Ahí está hablando de los que predican deshonestamente. Se hacen pasar como pastores y no lo son. Son asalariados, y vuelvo lo digo, a quienes no le importan las ovejas. Mientras que el pastor fiel y verdadero, empezando por el Señor y luego por quienes nos preocupamos por servir honradamente al Señor, dice, tenemos que estar dispuestos aún a dar la vida por las ovejas, a cuidarlas, a apacentarlas, a amarlas y a dirigirlas por sendas de justicia. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ustedes se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, como lo leyó en la versión la hermana Ana, que no quieran trabajar y no según las enseñanzas que han recibido de nosotros. Porque nosotros mismos, hermanos, ustedes saben de qué manera deben imitarnos. Nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de nosotros. No porque no tengamos derecho, sino porque para darles a ustedes mismos un ejemplo el cual ustedes puedan imitar. Un pastor de sana doctrina no puede estar esperando que la iglesia lo mantenga. Tiene él mismo que con su ejemplo proveer para su casa. Un pastor no puede llegar y decirle a un hermano trabaje cuando él no es capaz de hacerlo por su propia casa. Perdón, hermano. Y esto lo dice la escritura. Pastor, pero 1 Corintios
capítulo 9, ahí dice derechos del apóstol. Sí, pero no me lea los 3 versículos que siempre le leen. Lea completo el pasaje y mire dónde termina. ¿Quieren saber cómo termina? Leámoslo. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Y ustedes ahí van a leer todo lo que nos dice, que el obrero es digno de su salario, que el que trabaja en el evangelio viva del evangelio, ¿cierto? Que si otros participan y tienen derecho, cuanto más nosotros, que si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, no es lícito, no es correcto recoger en ustedes lo material. Esos son locos, felices enseñándole eso a uno. Mire, es que aquí la Biblia dice que si yo le siembro a usted lo espiritual, ¿por qué no voy a recoger lo material? Porque ahí lo dice el pasaje, ¿cierto? Y le terminan leyendo, ojo a esto, mis amados hermanos, y le terminan leyendo por ahí hasta el versículo número 14. Así ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y entonces se paran y dicen, si ven hermanos, esto es bíblico. Si ven hermanos que sí, si yo anuncio el evangelio, debo vivir del evangelio. Y hasta ahí se lo leen. Segunda ley de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? El estudio, el arte de la interpretación bíblica. La segunda ley de la hermenéutica, ¿qué dice? El texto, sin su contexto, se convierte en el texto. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que si a usted le leen hasta el versículo 14 sin tener en cuenta de dónde venía el asunto en el capítulo anterior y hacia dónde sigue, todo lo que digan de ese texto puede ser un pretexto. Porque ahí no termina el pasaje. Sigue diciendo, versículo 15. Todas estas cosas son derechos. ¿La iglesia debe proveer para las necesidades de un pastor? Sí. Dentro del orden bíblico, sí. ¿Puede un hombre esperar recoger de la iglesia para su subsistencia, la de su casa? Sí, es bíblico. Pero mire lo que Pablo sigue diciendo a continuación. Versículo 15. Pero yo, el apóstol, dice, en nada de esto me he, ¿qué? Aprovechado. Dígalo fuerte, ¿me he qué? Aprovechado. Pero yo en nada de esto me he aprovechado. Escuchen bien. Lo que Pablo quería decir es que muchos estaban aprovechando de que como hay un derecho que tiene el pastor y el ministro de Dios para sacar algo de la iglesia y proveer para sus necesidades, el problema es que muchos no solamente tomaban para sus necesidades, sino se aprovechaban. Y el descaro ha llegado que hoy andan en carros, tienen mansiones en X países, tienen yates, tienen aviones porque no son dignos de andar en un avión particular con otros, mientras muchos creyentes se están literalmente muriendo de hambre en la iglesia. Y eso dicen que doy 1 millón para que me den 2 millones. Exacto. Pero yo en nada de esto me he aprovechado, ni tampoco les he escrito para que se haga así conmigo. La sana palabra se tiene que predicar de la manera correcta, pero nunca buscando un beneficio personal, sino para que la gente entienda cómo es la vida realmente cristiana. La entienda a la perfección. Porque prefiero morir, dijo el apóstol Pablo. Prefiero morirme antes de que nadie desvanezca esta gloria. Prefiero morirme antes de darles un testimonio de semejante bajeza en medio de la iglesia. Antes de que alguien por esa forma de yo actuar termine saliéndose del evangelio. Pues si yo les anuncio a ustedes el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es que impuesta necesidad. Una vez estuve en un evento hace años
con un predicador muy famoso y conocido aquí en Colombia. Estaba empezando en esos años. Y entonces hicimos un evento, nosotros fuimos, evangelizamos para en un parque, llenar supuestamente el parque para que la predicación. Y el hombre llegó y se bajó del carro con 2 gorilas, escoltas. Esos no eran diáconos, eran escoltas. Y nosotros toda la tarde, un grupo de muchachos evangelizando, invitando gente, y habían como 500 sillas y solo se habían llenado como 100 sillas. Y el hombre se bajó y habló con el pastor que nosotros nos estaba dirigiendo y le dijo: venga hermano, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿De qué? Dijo: yo necesito mínimo 250 personas y el acompañamiento de la policía para hacer el evento. ¿Por qué? Porque solo van por interés, porque 100 personas no le daban todo el dinero que él estaba buscando ese evento. El pastor que nos dirigió en esa vez le dijo al hombre: pues usted podrá ser muy famoso y todo lo que quiera, pero si usted no predica hoy, aquí habemos más de 20 personas, y nos señaló a nosotros los muchachos, cualquiera de ellos puede predicar, porque la obra es de Dios, no de él. El hombre se montó en su carro ofendido y salió. Y el evento se hizo, y hubieron personas que se convirtieron, y hubieron personas que aceptaron a Cristo, y se hizo, se salvaron de que los estafaron. Porque si yo les anuncio el Evangelio, me es impuesta una carga, y ay de mí si yo no anunciar el Evangelio. ¿Y saben por qué? Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, es decir, si voy a usar la iglesia como un negocio, dice la Escritura, la comisión me ha sido encomendada. Si lo hago de corazón, con pasión, siendo capaz de sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo, como lo decían ahorita mis hermanos leyendo el texto, recompensa tendré del Señor. Pero si de mala voluntad, cuando llegue ahí adelante de la presencia, el Señor dirá: ahí estaba la Escritura, ¿usted qué hizo? La ignorancia. Apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿Cuál es mi galardón? Después de decir que había un derecho, de que el pastor debía ganar algo en la iglesia, sí, hay un derecho. Pero miren lo que Pablo termina diciendo, para que no me lo crea a mí, sino se lo crea a la Escritura. Que predicando el Evangelio, presente ¿de qué manera? Gratuitamente. Léanlo, por favor, léanlo. Versículo 18. ¿Cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi galardón? Es decir, ¿cuál es mi recompensa? Que predicando el Evangelio, presente ¿cómo? Gratuitamente. Léanlo, díganlo todos, ¿cómo? Léanlo ustedes ahí en la Biblia, para que no crean que esa frase me la inventé yo. ¿Cómo se debe predicar el Evangelio? Gratuitamente. ¿No están convencidos? ¿Cómo se debe presentar el Evangelio? ¡Gratuitamente! ¿Hay que cobrar? No. Una pregunta. Señora, Si no se paga, entonces, ¿por qué se hace la ofrenda? la ofrenda se hace porque es una ordenanza escritural, ¿Y si existe pero la ofrenda es de carácter voluntario, no obligatorio. Ya. Eso dice la Escritura. O sea, si uno quiere ofrenda y si no, no. Exacto. ¿Y Si para no- qué se utiliza la ofrenda? La ofrenda se utiliza generalmente cuando tenemos reunión. Bueno, aquí de pronto no es para pero en, por ejemplo, Para comprar el cafecito. para comprar el refrigerio de los niños en las reuniones, para pagar, pues, por ejemplo, en la congregación de nosotros que se alquila un local para pagar el local, los servicios, pero también el principal uso de una ofrenda, según la Escritura, es para ayudar a los hermanos y hermanas. Por eso se hacen las canastas del amor, se recogen mercados, se recogen ayudas. Como la canasta del amor que decimos. Exacto. Ahora bien, por ejemplo, muchos saben lo que pasó a principios de año con nuestro hermano allá en Bogotá. Tuvo un accidente, se perforó aquí la boca con una varilla y mucho del dinero que llegó de la iglesia y se compartió en el grupo, la iglesia aportó, mandó recursos, los hermanos de aquí de Granada Meta también con sus ofrendas, sus recursos mandaron, se le logró ayudar a él, bueno, muchas cosas y a través de muchos medios estamos procurando. Yo no digo que lo hagamos todo perfecto,
pero en la medida de nuestras capacidades estamos procurando ayudarnos, que ese es el principal objetivo de la ofrenda. Y para eso ustedes pueden estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles en sus primeros capítulos, donde ahí la iglesia dice qué se hace con las ofrendas, cómo es el carácter de la ofrenda y cómo se deben administrar en la iglesia. Hechos, en el capítulo 1, 2, 3 y 4, ahí ustedes tienen que leer esos capítulos y ahí hablan de cómo era el orden de la iglesia, de la primera iglesia, y cómo tiene que ser el orden de cada una de nuestras congregaciones. Que no todas la tienen. Amén. Que no todas la tienen, exacto. Ahora sigue diciendo aquí que presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de ¿qué? De mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Sabe a qué se refiere diciendo por lo cual siendo libre de todos? Cuando un pastor empieza a recibirle dinero a la gente y empieza a congraciarse, entre más dinero le dé a alguien, más esclavo es de esa persona. Entonces llega el momento en que el pastor tiene que tomar una decisión dura en la iglesia, importante, y ya no puede tomarla objetivamente como pastor y como líder y con la palabra de Dios en la mano, sino que lo hace pensando en las recomendaciones que los que dan dinero lo hacen. No, pastor, si usted toma esa decisión que a mí no me cuadra, me voy de la iglesia, que va a quedar plata. Entonces se vuelve esclavo de la gente. Pero cuando mi vocación y mi interés en la iglesia no es el dinero, sino predicar la palabra de Dios, soy libre de todos. Y al ser libre de todos, puedo verdaderamente convertirme en el siervo, en el servidor de todos, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. ¿Cuánto le da la gloria al Señor por eso? Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Regresemos a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo Testamento, más adelante donde estamos. Cuando dice el apóstol Pablo, en vamos en el 7, 8 y 9. Entonces dice, pero nosotros, el versículo 7, ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre nosotros. Pablo, recuerde que la escritura enseña que él trabajaba haciendo carpas, y los que trabajaban en el ministerio con él también hacían carpas. Ellos se ganaban la vida honradamente haciendo sus labores, como lo hacemos nosotros, como procuramos hacerlo nosotros y como muchos de nuestros hermanos lo hacen. Y dice, nosotros no anduvimos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie. Ojo a esto, mis amados hermanos. ¿Sabe cuál es el mayor honor? Uno de los mayores honores de un predicador de San Martín, que puede pararse en la iglesia y decir, yo no he comido el pan de balde de ninguno de ustedes. Es decir, yo no vivo por lo que me den ustedes. Yo vivo por lo que el Señor me permite hacer por medio de mi trabajo. Y si algo recibo de ustedes, es un galardón, es un beneficio. Y si lo que recibo de ustedes, no lo recibo en balde, porque si hago la obra como es del Señor, la Biblia dice recompensa tendré. Si algo recibo de la iglesia, podemos gloriarnos de que no es en balde. Escúchenme bien esto. Si algo recibimos de la iglesia, hermanos, por favor, si podemos decir claramente que no es en balde, porque nos esforzamos, porque trabajamos,
porque nos preocupamos por enseñar, por hacer las cosas bien, por procurar ser lo mejor, aunque en muchas cosas fallamos, pero procuramos conducirnos honradamente en el medio de la iglesia. Procuramos no ser una carga para nadie. Uno de nuestros amados hermanos en Bogotá nos ayuda mucho con lo de los mercados allá en Bogotá. Hay una familia, hay una pareja de hermanos, jóvenes, muy jóvenes ellos. Y son los que más nos ayudan con mercado en la iglesia, en Bogotá. Primeramente por Dios y segundamente por el corazón que ellos tienen. Se ha logrado beneficiar a muchas familias en la iglesia, muchas personas. Y que ya les escribí porque me mandaron un mercado y entonces yo le escribí a él y le dije, mira hermano, se acabó esto, se entregó esto, se va a entregar. Y llegó y me escribió. Bravo él. Bravo en el buen sentido de la palabra. Hermano pastor, usted no necesita darme un informe de qué se está haciendo con el mercado aquí. Yo creo en su honestidad, yo creo que es correcto lo que usted está haciendo. Y me regañó. Me dijo, además pastor, ese mercado también es para usted, porque usted también es miembro de la iglesia, porque al igual que los demás usted también necesita. Y me regañó que porque yo no tomaba el mercado. Yo quisiera que hubieran más hermanos como él. Que me regañara, pero con esa clase de argumentos, hermano. Con esa clase de amor y pasión por la obra del Señor. Y el joven, cuando él vea el video, él sabrá quién es. Gloria sea al Señor por estos hermanos así, que saben y entienden que los ministros de Dios tienen derecho. Un ministro no tiene que esperar decirle a la iglesia, bendiga a su pastor, ore por él, ayude en el ministerio. La iglesia debería ser consciente de eso. Yo amo a Cristo, pero no quiero mover un dedo por la obra. Vana es su fe. Vana es su fe. Y perdóneme que se lo diga. Si usted dice que ama a Cristo, que va para el cielo, pero no quiere mover un dedo, sacrificar nada por la obra, su fe es vana. Su fe no es nula. No diga que es cristiano. No diga que es cristiano. Nosotros no anduvimos de esta manera entre ustedes, desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga cada día para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Trabajamos, nos buscamos nuestro alimento, nuestro sustento, por medio de un trabajo honrado, para ser ejemplo en la iglesia, para proveer a nuestras casas y para ser cada día más dignos de esta vocación. No es porque no tuviésemos derecho, versículo 9, no es porque no tengamos derecho, tenemos derecho de participar de la iglesia, sino para darles a ustedes un ejemplo que ustedes puedan imitar. Porque cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Y por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque oímos que entre ustedes andan algunos desordenadamente, que no trabajan en nada, sino que viven entrometiéndose en lo ajeno. ¿Cuántos cristianos, cuántos hermanitos y hermanas que no quieren hacer nada por sus propias casas, no quieren trabajar, pero sí están metidas en la casa de sus amigos, de sus hermanos, de sus familiares, tratando de organizar la vida de ellos cuando no han podido organizar la propia? Tratando de arreglarles el hogar a unos cuando sus hogares no son nada de un ejemplo. Metiéndose en chismes, en cuentos, indagando cosas que no deberían importarles ni competirles. Tratando de ser espirituales con otros cuando ellos no son espirituales. Entrometiéndose en lo ajeno. ¿Sabe qué dice la escritura? No lo dice el pastor Adrián. A los tales, versículos tales les mandamos y
y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen. Escuchen bien, no se cansen ¿de qué? De hacer el bien. ¿Sabe qué quiere decir no se cansen de hacer el bien? Que aunque hay malos testimonios, que aunque hay hombres perversos, torcidos, que solamente se aprovechan de la iglesia, que aunque hay gente que dice ser espiritual y no la es, aunque usted vea todo esto, apártese de ellos, entienda que no le conviene andar con ellos, pero usted no se canse de seguir al Señor, de vivir su palabra y de hacer el bien con los que sí se están preocupando por enseñar la palabra de Dios correctamente. No se cansen de hacer el bien. Si te pagan mal, no te canses de hacer el bien. Si te humillan y te vituperan, no te canses de hacer el bien. Aléjate de quien no te conviene. Exacto. Pero, versículo 14. Y si alguno no obedece a lo que les decimos por medio de esta carta. ¿A este qué? ¿Qué le hace la iglesia? Señálelo. Como cuando usted manda un WhatsApp y le quiere enfocar algo a alguien, ¿y qué hace? Lo encierra ahí en un circulito o le pone una flechita y lo señala. Mire, esto es lo importante. Cuando alguien es así en medio de la iglesia, es un deber de la congregación referenciarlo, señalarlo, no diciendo pecador y no, sino diciendo pilas, hermanos, con esto, con esta, sí, porque no está haciendo las cosas bien. No se vayan a dejar engañar. Advertir la iglesia. Yo mismo he tenido que advertir en estos días a muchos hermanos y hermanas de algunas personas en medio de la iglesia que por ignorancia, desconocimiento, inmadurez se están comportando de una manera que no es la propia. Y tenemos que hacer un llamado de atención y decir pilas. ¡Oh! Para que no cometa errores. Y no se junten con él para que se avergüence. ¡Wow! Generalmente cuando uno hace esto, que hace parte de la disciplina eclesiástica, les voy a pedir el favor que a los que no han visto la última charla de la disciplina eclesiástica, que ya se subió al canal, la vean para que me entiendan de qué estamos hablando acá. Eso se habló hace 8 días en la iglesia. La disciplina eclesiástica. Ahí dice la escritura que hay que alejarse y que ahí hay veces sacar gente. Pero aquí dice la escritura, no se junten con él. Es decir, no lo miren feo, no. Dice, no se junten con él para que él o ella entienda que está fallando y se avergüence. Y tenga la capacidad de decir, oiga, discúlpeme, perdónenme, no sean así. No me apliquen la ley de hielo, por favor. Pero en ese alejamiento pueden pasar dos cosas. O se va y demuestra que su interés no era la iglesia, o reconoce y vuelve. Mis amados hermanos, o reconoce. Ahí se comprobará. Porque si la persona por ignorancia, desconocimiento, falta de madurez, bueno, no sé, entiende y regresa, pues sigue adelante. Pero es necesario hacer este tipo de cosas que aunque no nos gustan y a muchos moralmente no les parecen correctas, pero cuando se aplica también, eso va a ocasionar que si la persona en verdad quiere hacer las cosas, regrese, y si no, si su interés no era este, sale y se va. Porque no le importa la iglesia y porque entiende el mensaje que la iglesia no está dispuesta a permitir este tipo de conductas dentro de la congregación. La Biblia dice que es necesario que estas cosas pasen para saber quién es de Dios. 1 Corintios 11, ¿cierto? Dice, porque he escuchado que entre ustedes hay celos, hay contiendas, hay disputas, hay peleas, ¿cierto? Y dice el apóstol Pablo, y en parte lo creo, pero él mismo dice que es necesario que hayan estos conflictos en medio de la iglesia para que se comprueben los que son de los que no son. Hermano Samuel, ojo a esto. Si alguno no obedece a lo que le decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüencen. Mas no lo tengan como enemigo.
Porque el error de muchos es que cuando algo pasa, no solamente se alejan de él, sino le dicen pecador, al infierno te vas a ir, ya está. No, hermano. Pero me habla que Lo condenan. Sí, lo condenan. No somos nosotros Dios para saber si Dios lo tiene o no para salvación. Yo no lo puedo hablar porque no te explico. Está cometiendo un error, pero ese error no implica que sea salvo o no. Y la iglesia debe aprender a actuar consecuentemente. Uy, hermano, ¿qué pasó que ustedes no me volvieron a hablar? No, mire, hermano, nosotros lo queremos, lo apreciamos, pero es hora que usted madure, pues mire, está cometiendo esto. La disciplina, dice Hebreos capítulo 12, no parece ser motivo de gozo para nadie. A nadie le gusta que lo discipline. Pero la disciplina, cuando es correcta, produce un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tan chévere que es ir a la iglesia donde nadie le dice nada, donde usted puede ir y hacer lo que quiera. Pero tan difícil es ir a una iglesia donde se te enseña la verdad y donde se le dice al hermano que tenemos responsabilidades, tenemos un orden y unos conductos regulares y que debemos todos trabajar en ellos. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como hermano. Es decir, amonéstenlo con amor, con paciencia, pero con seriedad. El amor no alcahuetea. El amor cubre pecados, pero no alcahuetea. Yo a veces me he tenido que sentar con hermanos y hermanas y escucharles sus problemas, sus dificultades. Y a veces me he tenido que parar y decirles las cosas. Y a veces no les gusta, a veces no es fácil. Y yo tampoco me siento cómodo diciéndole ciertas cosas a los hermanos. Pero es necesario hacerlo, porque hace parte de nuestra formación. Hay hermanos que a mí me han dicho, pastor, mire esto, usted esto. Y no es fácil yo tener que también escuchar a los hermanos. Pero nuestra madurez nos tiene que hacer responsables y decir, oiga, discúlpeme, sí, la verdad, sí, estoy fallando en eso, vamos para adelante. Pero el que no escucha razones demuestra que no es sabio, que no está interesado realmente en la iglesia y que solo quiere vivir su vida a su manera. Dios al que ama disciplina. Dios al que ama disciplina. Versículo 16. Y azota al que toma por hijo. Y el Señor mismo, versículo 16, les dé ¿qué? Paz siempre, en toda su manera de vivir. El Señor sea con todos ustedes. Mis amados hermanos, oren por sus pastores. Por sus pastores. Ayuden a la iglesia. Ayuden en lo que puedan a los que los presiden. Vivan como iglesia del Señor haciendo lo que es correcto. Unidos en la fe, en el amor y en la paciencia del Señor. Y el Dios de paz guarde sus corazones y sus vidas eternamente y para siempre. Si escuchamos la palabra, no seamos tan solo oidores de ellos, sino hacedores de la escritura. A Cristo nuestro Señor sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Y a su nombre. ¡Gloria!